Seguimos hablando de la futura, segura reforma fiscal que este país podrá enfrentar en este año y que ahora en Colombia hemos visto cómo ha causado una reacción sumamente negativa por parte del pueblo colombiano y eso nos preocupa, pero se está hablando insistentemente de ello. Ese es el tema de hoy, nuestro hashtag, por favor, reforma fiscal, colóquenlo ahí para compartir sus comentarios con nuestros invitados. Camila. Le había dejado una pregunta a Jairo. Uno de los principales problemas de la economía dominicana es que se evade el impuesto sobre la renta. De aumentar ese impuesto sobre la renta, ¿no se agravaría este problema o cómo podemos combatirlo en esta nueva reforma fiscal de ser llevada a cabo? Bien. Interesante pregunta. Ciertamente que es una preocupación, la evasión siempre es una preocupación, pero hay que entender también que el impuesto sobre la renta tiene una cantidad hasta que es exenta del impuesto sobre la renta. Ahora mismo está frisada, por decirlo de una forma, hasta a partir de 34,000 más o menos, 34,000, 35,000 pesos. Hasta ahí usted no paga el impuesto sobre la renta. Ahora, a partir de ahí, sí se paga el impuesto sobre la renta. La evasión de este impuesto, yo creo que va a depender más de la capacidad que tenga siempre el Estado de fiscalizar los reportes que hacen las empresas en los salarios, en la TCS, por ejemplo. Sabemos que hay posiblemente subregistros, pero no creo que este impuesto, por subirlo más, sea evadido. Aquí lo que hay que aplicar un poquito más de capacidad del Estado de fiscalizar en ese sentido, y creo que hay una voluntad de parte del Estado de eso. Porque el impuesto sobre la renta, a diferencia, por ejemplo, de los impuestos indirectos como el ITEVIS, Imagín sabe que Impuestos Internos tiene bajo su responsabilidad más del 70% de las recaudaciones del Estado, lo que implica fiscalizar todo el sistema de recaudación de este país con tanta informalidad. En el caso del mercado laboral, por ejemplo, la informalidad está cerca del 51%, 52%. Quizás lo que habría es ver de qué forma el Estado dominicano acondiciona el terreno para que haya más formalización de empresas también. Ese es un tema, Jairo, porque uno de los grandes problemas de la informalidad es lo complejo que es el sistema para tributar, que desincentiva que las empresas se formalicen. Y me gustaría preguntarle a Magín, ¿cómo podríamos hacer más sencillo, más simple? Yo tengo una pequeña empresa y a mí ese tema me supera completamente. Sí. Y hay que decir que la informalidad ha aumentado luego de la pandemia, porque hay mucha gente que ha perdido sus empleos formales. ¿Cómo podemos hacer más fácil que la gente pague sus impuestos, Magín? Mira, es un tema complejo. O sea, los sistemas tributarios, no solo aquí, sino en casi todos lados, son complejos. Porque son una combinación de tasas, de bases, de exenciones, de algunos bienes no pagan. Porque al final el sistema tributario es una decisión política. Entonces, los impuestos son una parte que contribuye a la informalidad, pero no lo explica totalmente. Hay distintos tipos de informalidad. Hay una informalidad que en la literatura se llama diabólica, que es el que decide ser informal para evadir. Ahí la administración tributaria sí puede hacer mucho, que ese es el combate al fraude, el que decide hacer fraude para hacer una competencia desleal. Y yo quisiera creer que en la gestión anterior se hizo un esfuerzo serio. La DGI de aquí tiene muchas herramientas, es una administración tributaria moderna, pero es un trabajo sistemático. Ahora hay otro tipo de informalidad que un sistema tributario más sencillo no lo va a resolver, que son personas que no tienen capacidad, que hay que ayudarlos, con el régimen simplificado podría ayudar, pero es algo que no se resuelve necesariamente con impuestos. Yo creo que las empresas que pagan y el contribuyente sí debe exigir que se siga la lucha contra la evasión y el fraude, porque eso es muy inequitativo, que uno pague y otro no, y esa es la labor de la administración tributaria. Por eso
En la gestión anterior hubo sometimientos penales de casos grandes de fraude. Hubo fiscalización a personas físicas, que eso nunca se había hecho por los cruces de información. Pero es un tema histórico, cultural. La evasión en impuestos sobre la renta en América Latina es alta, no es solo aquí. Sí, comparada con los países desarrollados, por ejemplo. O sea, eso no va a haber una varita mágica que va a bajar la evasión de un año a otro. Eso es un trabajo de 10, 15, 20 años. Sí, pero como decíamos en la pausa, como decíamos que yo les comentaba a ustedes de los temas que la gente quiere saber, la gente siempre ha dicho, yo voy a estar pagando casi todo lo que me gano en impuestos y no lo veo en retorno. No tengo una seguridad social que me garantice un retiro, que una salud, una educación de calidad, no veo infraestructuras, no veo como en otros países que yo decía en la pausa que cuando les quieren bajar los impuestos protestan. ¿Por qué no? Porque les facilitan prácticamente todo. Entonces, eso pasa en nuestros países latinoamericanos, por eso la gente tiende a evadir. Pero, por ejemplo, aquí hay un impuesto necio, que es el del anticipo de una ganancia que yo tuve una vez y que se supone que yo tendré el año que viene, y en un año de pandemia como este, incluso se está pagando. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado está la corrupción. El presidente ha dicho y ha resaltado, ustedes están viendo que estamos combatiendo la corrupción, toda aquella que yo pueda ver, la vamos a combatir, para que ustedes crean que nosotros vamos a utilizar ese dinero que recaudemos en el bien de ustedes y no se va a desperdiciar y no se va a ir por el fregadero en los bolsillos de miles de corruptos. Eso podría justificar que en un país como este a la gente le cueste pagar impuestos. ¿Quiénes son los que más contribuyen al fisco? Hay una idea de que somos la mayoría de los trabajadores honestos y de los que son de clase media, pequeñas y medianas empresas, el pueblo. Partiendo de la exención del impuesto sobre la renta, la mayoría de los dominicanos no paga este impuesto porque el promedio de salarios en este país no supera, la mayoría de los trabajadores dominicanos no gana 35,000 pesos al mes y más. Partiendo de ahí. Pero no hablemos de impuestos sobre la renta. Hay muchas formas de aportar. De pagar impuestos. Cada vez que yo le lleno el tanque al carro, estoy pagando impuestos. Ok. La respuesta. ¿Quiénes son los que más tributan? ¿Quiénes son los que más le dan dinero al Estado? ¿Qué sectores sociales? Mira, definitivamente el asalariado, siempre y cuando esté por encima, ¿no?, de esta exención contributiva, y estamos hablando del 15% de los asalariados. Prácticamente, mira, el 85% de los asalariados de la República Dominicana no gana suficiente dinero para tener el privilegio de tener que pagar el impuesto sobre la renta. Es un tema que tiene que ver, primero, que los salarios están muy bajos. Y aún más ahora que hay un problema muy serio de inflación, no le habrá escapado, sé que en las celebraciones del 1 de mayo, las centrales sindicales le han planteado al presidente de la República que se requiere de un ajuste salarial de un 40%. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil lograr la reforma fiscal sin que esté acompañada de las otras reformas, porque lo que puede hacer más fácil entender dentro de un relato bien construido, que para mí me parece fundamental, probablemente una de las grandes enseñanzas del tema de Colombia, es que no hubo relato absolutamente, y recuerden que de cierto modo es lo que provocó que en septiembre del año pasado el gobierno tuvo que echar para atrás algunas figuras impositivas que cuando se analizaban quizás con más frialdad, estaban grabando más a los que tenían más y mucho menos a los que tenían menos. Pero en ausencia de un relato es imposible pasar una reforma tan ambiciosa. Y para eso yo creo que, por ejemplo, si se toma la posibilidad de bajar la tasa del impuesto a la renta a las empresas, que no hay que confundir la tasa a las empresas a la tasa a los empresarios, o la tasa del impuesto a la renta a las personas físicas.
Creo que si se pudiese, y ahí hay espacio, quizás la misma competencia internacional nos obligue, pues mira, si se va a bajar esta tasa de impuesto a la renta a las empresas, es la oportunidad para negociar que haya un compromiso que en los próximos años, empezando con el año 2022, que hay una recuperación de los niveles salariales. Señores, en esencia es lo que dijo el presidente el 27 de febrero. Él no habló de pacto fiscal, él habló de un pacto social donde había una primera pata, que era una reforma fiscal integral, que toque, o sea, por ser fiscal e integral, toca ingresos, gastos, activos y pasivos. Dos, una reforma a la seguridad social, porque todos estamos claros que hay otros retos también importantes. Claro. El tema de pensiones hoy en día no garantiza lo que debe ser la única prioridad, la única meta del sistema de pensión, que es garantizar pensiones dignas a los trabajadores. La fórmula de hoy en día, la ecuación, no da. Necesitamos mejorar el tema de la inversión en salud. En el presupuesto 2021 hay 183 mil millones de pesos para el pago de intereses, solamente de intereses de la deuda, y solamente hay 90 mil millones, o sea, la mitad, para el presupuesto de salud. Esas son las cosas que solamente se pueden corregir a través de una reforma muy ambiciosa, pero esta ambición solamente se puede lograr si hay un relato perfectamente articulado y después una reforma perfectamente ejecutada. Ahora, yo no creo que estemos condenados al fracaso de Colombia, y yo aspiraría que efectivamente el año que viene, cuando vengan las evaluaciones internacionales, digan que mira, el peor ejemplo fue el de Colombia y el mejor ejemplo fue el de la República El de nosotros. Dominicana. Mira, yo quiero dejar una pregunta. No, ¿Sería posible? A mí no me han respondido. ¿Cuál? A mí no me han respondido ¿Cuál de quiénes las son preguntas? los que principalmente contribuyen al fisco en República Dominicana. Magín, que te había hecho esa pregunta. Bueno, Mira, Magín, por como favor, dijo Jairon, o sea, y como dijo Henry al principio, una cosa es lo que la gente piensa y Eso otra es es lo que quiero aclarar ahora. Pero ¿quiénes son? Exactamente. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta personal a los asalariados está exento por ley casi el 88%. Es decir, Claro. quien más gana realmente más paga. Sí, pero eso es otra cosa. El ITEVI, por ejemplo, está exonerada la canasta básica, los medicamentos, la salud, la educación. Es decir, los pobres aquí no pagan impuestos en el ITEVI. Pagan impuestos a los combustibles si consumen, pero ITEVI no, porque los productos que ellos consumen están exentos. Entonces, la clase media sí paga, porque es más difícil para evadir un asalariado que esté por encima del mínimo exento, pero también se ha creado el mito de que los grandes contribuyentes no pagan. De hecho, la recaudación del impuesto sobre la renta, el 90% viene de 500 empresas, 600, y si tú reduces un poco más, 100 empresas aquí te dan el 75% de la recaudación. Entonces, 100 empresas, el régimen, por ejemplo... Perdón, vamos a aclarar eso. 100 empresas dominicanas dan el 75% de la recaudación. De impuestos sobre la renta empresarial, claro. Cuando tú pones sí, lo que pagan las grandes empresas, son las que más tributan. Pero del total de la recaudación, que es el 70% que entra por la DGI, de ese total, de ese 70% de la DGI, con la experiencia, ¿quiénes son los demás? De la recaudación del impuesto sobre la renta, sí. Ahora, la recaudación total, 2/3 partes vienen de impuestos indirectos. Es decir, de ITEVI, de claro, impuestos a los ITEVI, combustibles el consumo, selectivos. Ahora, es el consumo. aquí, sí, pero aquí no es porque en los países ricos se cobra menos. Es porque los países ricos cobran muchísimo más impuestos sobre la renta personal. Más. Entonces, la gran diferencia de recaudación entre los países de América Latina y los países como Estados Unidos o europeos o los de América Latina que más recaudan como Uruguay es el impuesto sobre la renta personal. Entonces, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Eso es lo que se quiere hacer acá, porque acá se piensa hay que poner más impuestos directos, pero porque vamos a bajar los indirectos. No, las tasas del IVA en los países desarrollados es más alta que la de acá. Sí, pero los salarios son más altos. es- Los salarios son más altos, Magín. Los salarios son más altos. Se cobra más
pero se ven los beneficios y los salarios son más altos. Sí, pero ahí tenemos el tema del huevo y la gallina. No queremos pagar impuestos porque el Estado es malo, pero el Estado es malo, como dice Piketty, ningún país se va a desarrollar recaudando 14, 15% del PIB y nosotros recaudamos 13%. Entonces no salimos de esa trampa, como sí han salido otros países que se han desarrollado. La verdad es que hay que ponerse y hay que entender al presidente. El presidente, que yo entiendo que lo quiere hacer bien, cuando va a hacer su presupuesto y su plan de gobierno, dice, aquí hay un problema, el 30% de los ingresos son intereses, que el 30% se va a educación. O sea, antes de él empezar a hacer su presupuesto, ya 2 partidas se le llevan los ingresos. Si tú sumas otra partida, el pago de la deuda, ahí se va el 70% de los ingresos. Entonces el presidente dice, bueno, ¿qué yo voy a hacer? Tengo que, bajando el gasto puedo resolver esto. No, eso no es cierto. Los salarios del gobierno son bajos, el gasto en salud es bajo, la infraestructura es baja, porque, María Cela, es importante analizar los datos. Los salarios del gobierno compiten con los salarios privados, Magín. Los salarios del gobierno, los salarios del gobierno. Bueno, mira, yo creo que debemos hacer la pausa y cuando regresemos, la opinión de cada uno, la opinión de cada uno de ustedes cuando regresemos, cuál es aumentar, cuál es disminuir. Y los comentarios de nuestra gente. Y no hablamos de las exenciones, no hablamos de eso tan importante cuando regresemos de la pausa para concluir.